Buenas tardes. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una serie pues de reflexiones que he venido haciendo en torno a la ideología y las narrativas de las extremas derechas, no solamente en Latinoamérica, sino también en el norte global. Esto pues surge también de un interés y una pues serie de investigaciones incipientes que he venido desarrollando por mi cuenta, para tratar de comprender pues finalmente también cómo es que en Latinoamérica estas tendencias se han venido fortaleciendo. Principalmente lo que yo encuentro es que el no entender cómo es que estas tendencias se manifiestan en el norte global ha llevado a una serie de confusiones que hoy en día pues se presentan en el hecho de que la gente, por ejemplo, se encuentra abrumada. Viendo, por ejemplo, los resultados de la primera vuelta y la manifestación de varias personas que parecen presentar como un desconcierto frente a lo que está pasando. Creo que hay una serie de elementos que habría que tener en cuenta para poder, uno, entender que esto pues no es una pérdida absoluta de la situación, entender que es posible, en efecto, que la extrema derecha vuelva a gobernar, si no es en estos 4 años que vienen, dentro de 8, y lo más probable es que este proyecto pues se logre consolidar. Digamos que algo que parece muy particular de la figura, por ejemplo, de Abelardo de las Prillas, es que él mismo lo ha dicho, que él se proyecta como un proyecto muy similar al de Javier Milei, que como sabemos pues fue un proyecto que comenzó directamente él quedando como diputado, no ganando las primeras elecciones, no siendo una figura muy relevante, pero después ganando una fuerte representación de varios sectores que ya no se sentían acogidos por las formas de ejercicio de las derechas tradicionales, pero tampoco por las políticas por parte de los gobiernos progresistas o de izquierdas en América Latina. Entonces, en ese orden de día, pues, considero que pues nosotros tenemos que también ser conscientes que esta situación pues se viene presentando, es normal, y que tenemos que estar pues dispuestos a entender que en algún momento va a ser posible que ellos lleguen a gobernar. En ese orden de ideas, pues me gustaría dar inicio, señalando pues o comenzando a hablar principalmente del problema como tal de la crisis neoliberal. En ese orden de ideas, pues me parece importante señalar justamente lo que autores como Traverso, Hernández Reyes, Varoufakis, García Linera, Brown, entre varios, han señalado, y es el hecho de que, por un lado, hay que entender que nos encontramos en un momento en donde hay una crisis del globalismo neoliberal. Esta crisis se caracteriza pues por varios elementos que son pues por un lado la desregulación de los mercados, que particularmente como veremos pues también es combatido o es visto como un mal por parte de ciertos sectores de extremas derechas neoconservadores, pero que a final de cuentas lo que busca es seguir manteniendo un flujo de mercancías y de recursos y de materias primas desde los centros de extracción en el sur global hacia los centros de producción del mercado del norte global. Y esto pues obviamente ha llevado a una necesidad por una reafirmación como tal de las prácticas hegemónicas y colonialistas por parte pues de países como Estados Unidos, países como China, países incluso como Rusia. Entonces eso es importante tenerlo presente por un momento. También señalar que aquí corren paralelo dos cuestiones. Por un lado, la reducción de las políticas de bienestar, que implica también la reducción de los derechos y también un cuestionamiento por parte de los derechos humanos, y por el otro, un estancamiento y reducción de las políticas laborales. Una de las cosas que ha demostrado, por ejemplo, la crisis del neoliberalismo a nivel global es el hecho de que lo que durante mucho tiempo se pensó desde la década de los 80, que las victorias, por ejemplo, en términos de derechos, como era, por ejemplo, el derecho al aborto, como el derecho, por ejemplo, a una pensión, a una educación vista como un derecho universal e inalienable, pues hoy en día se está poniendo en cuestión. Tanto así que mucha gente hoy en día lo ve como una cuestión muy desconcertante el hecho de que figuras y en algunos países pues está viendo cómo estos derechos ya se están convirtiendo en servicios y cómo esto también pues se está normalizando en una cuestión de que la gente también considera de que pues es normal que la gente tenga que pagar por su educación, que la gente tenga que pagar por condiciones que la misma ONU ha reconocido como necesarias para una vida digna. Esto pues tiene que ver justamente con una lucha contra lo social,
que particularmente para muchas de estas tendencias pues se refleja en una cuestión que denominan la batalla cultural y de la cual pues representantes como Agustín Laje o Nicolás Márquez pues han sido figuras muy importantes, o el mismo Alex Karp han sido pues figuras que han terminado dando cuenta y han terminado dando un soporte pobre pero importante para poder mantener estas ideas como viables. Y todo ello pues ha venido justamente relacionado con un soporte económico estatal de los sistemas monetarios financieros a través pues justamente de seguir promoviendo un mercado de guerra. Creo que en eso pues figuras como David Graeber han tenido razón en el hecho de demostrar que siempre lo que ha mantenido como tal en funcionamiento el sistema capitalista no es el hecho de la existencia de unos mercados y la promoción de unas desregulaciones, sino el hecho de seguir manteniendo como tal una economía y un mercado de guerra. Sin esto no sería posible como tal mantener como tal el, el sistema civilizatorio capitalista. Pero fundamentalmente creo que lo más importante de esto es la forma en la que, entendiéndolo desde una perspectiva, la crisis neoliberal también debería ser entendida como una crisis de un modelo de racionalidad. Un modelo de racionalidad que justamente encuentra su crisis es en una pérdida de creencia fundamental, y es esta idea de pensar que permitir la implementación y la extensión como tal del modelo neoliberal permite como tal la mejora de la vida de las personas. Esta pérdida como tal de crisis, de creencias, perdón, tiene que ver justamente pues con dos momentos que van a marcar fuertemente una pérdida como tal, no solamente de creencia de la gente en el sistema capitalista, sino también fundamentalmente en las prácticas democráticas. Y es por un lado la crisis inmobiliaria y la pandemia del 2020. Si algo demostró estos dos momentos es que los gobiernos que se alinean con un discurso neoliberal independiente de su corriente política o ideológica o como se quieran definir dentro del espectro de la política, sean de izquierda o de derecha o de centro, están dispuestos a sacrificar el bienestar social con tal de mantener el bienestar económico. El rescate en 2008 por parte de las instituciones financieras y posteriormente de las empresas en 2020 a costa de la reducción y la precarización que vio y la falta de inversión y precarización que vio la gente respecto a estos momentos de crisis dejaron un hueco muy fuerte en la percepción que tiene la gente de la realidad. Y ese hueco es algo que no se puede subsanar fácilmente. ¿Por qué? Porque ha llevado también o ha compaginado con lo que Álvaro García Linena, citando también a Gramsci, denomina como un tiempo interfaz, un tiempo interrupto, un tiempo en el cual pues nos enfrentamos a un colapso cognitivo porque no hay un sistema de creencias que sostenga. Hoy en día pues lo estamos viendo de cómo gente que por ejemplo votó en primera vuelta, en segunda vuelta en 2022 por Gustavo Petro y por el proyecto del pacto histórico, hoy en día se alinea con el modelo de Abelardo de la Esprilla o incluso con modelos que ya no tienen de pronto como una viabilidad frente a la radicalización y a la polarización tan fuerte que ha venido teniendo la política, como son las propuestas, por ejemplo, de figuras como Sergio Fajardo. Esto también pues corresponde también con una cuestión de estallidos y epifanías, una serie de estallidos de protestas, alzamientos, de denuncias por parte de la población que encuentra que no hay como tal un compromiso o sienten que no hay un compromiso real por parte de quien gobierna en su momento con las clases populares. Y segundo, pues también hay unos momentos de epifanías que tienen que ver con el surgimiento de caudillos, tanto de izquierda como de derecha, de diferentes proyectos, de movimientos sociales, pero que al final se terminan caracterizando porque terminan siendo modelos que no logran ser hegemónicos. China, Europa, Estados Unidos, Rusia, son modelos que no logran tener como tal la hegemonía actual. No logran imponerse porque no logran articular su proyecto con el de otros. Y esto pues tiene que ver con una latencia fragmentada y acelerada del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en una serie de momentos en los cuales la espontaneidad de las emociones que se vienen presentando y vienen siendo fuertemente hoy día
utilizadas para hacer política y para promover tendencias y modelos, pues también corresponde con una aceleración como tal del declive de los mismos modelos, independiente que sean de extrema y derecha. El desgaste de los gobiernos se está viendo más acelerado. Lo que podíamos decir que, por ejemplo, pasó con los gobiernos de Néstor Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Hugo Chávez, por señalar algunos, que pudieron mantenerse en el poder por más de 10 años y pudieron hacer una serie de avances rápidos. Hoy en día lo que estamos viendo es un desgaste muy rápido, un desgaste que se acelera demasiado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí en Colombia. Hoy lo que estamos viendo del hecho de que cuando uno mira el mapa electoral, sea muy parecido como tal al mapa electoral de hace 4 años, también deja ver algo también de fondo, y es que donde se han venido perdiendo casi 2 millones de votos ha sido justamente en el centro del país, ha sido justamente en estas clases políticas que, como las llamaba Niño, analizando el caso de lo que pasaba en Brasil, nos enfrentamos a una situación en la cual la clase media alta baja, como él la define, que vendríamos siendo todas aquellas personas que tenemos un título, que tienen algún tipo de propiedad, que tienen algún tipo, digamos, de condiciones que les permiten tener cierta tranquilidad, pues no se están viendo representados y reflejados en la existencia de como tal estos gobiernos de izquierda o estos gobiernos progresistas. Entonces terminan alineándose fuertemente con los modelos de extrema derecha. Pero ¿por qué pasa esto? Pues nos señalan, por ejemplo, autores como García Linera, de nuevo, que esto es algo natural que hay que entender como ciclos de auge y declive de los modos de racionalidad. Y eso es lo que estaría pasando con el modelo del neoliberalismo. El neoliberalismo, después de la crisis de la década de los 60 y los 70, da pie a un horizonte de posibilidad que permite una predicción del mundo. ¿Cuál es el costo? El costo es dejar de tratar de transformar la realidad. El costo es comenzar a luchar por una serie de políticas de inclusión dentro de un sistema que te dice que no puedes cambiar nada, pero que te puede entregar una serie de derechos culturales, una serie de derechos sexuales, para que con eso la gente esté dispuesta a aceptar y mantener el funcionamiento del sistema neoliberal. Esto pues permite claramente que haya un auge, una mejora, por ejemplo, en las condiciones de las personas, aunque paradigmáticamente pues se ve, por ejemplo, como lo ha visto autores como John Smith, y es que han habido dos factores que son importantes. Y es que es el surgimiento de este horizonte de posibilidad, a diferencia del que se ha venido presentando en los otros ciclos de los modos de acumulación, se caracteriza porque ha sido un proyecto sustentado en una promesa, pero que no ha tenido una materialidad real. Por un lado, los trabajadores desde la década de los 70 han visto congelado sustancialmente el aumento de los salarios, que en las últimas décadas, desde la década de los 70, simplemente ha visto un incremento eh, de aproximadamente el 10%, pero que también ha correspondido con un, un sostenimiento de la tasa de ganancia decreciente. Es decir, la cantidad de dinero que se percibe o la cantidad de capital que se está reproduciendo cada vez se ha venido reduciendo cada vez más y más y más. Lo cual permitiría entender por qué hoy en día es tan fácil de pronto realizar cosas que antes no lo era. Porque hay hoy en día la posibilidad de que mucha gente se vaya a viajar al extranjero, pero antes eso no era posible, porque hay una necesidad como tal de bajar los costos para poder seguir manteniendo una tasa de ganancia suficiente para la reproducción del capital. Esto pues es una hipótesis que pues hay que analizar y que tomar mucho más en detalle, pero que sí es importante también tener presente, de que hoy en día hay gente que ve unas mejores condiciones de vida, pero pareciera ser que nos estamos olvidando que esto tiene un costo humano y un costo material que parece que no estamos leyendo de una manera apropiada. En ese orden de ideas, pues como nos señala pues este esquema, nosotros nos estaríamos justamente en este tiempo de interfaz, en este tiempo en el que se vive un riesgo permanente, en este tiempo en que las derechas pues se muestran como tal reducidas, en que ni los progresismos
de las ultraderechas, ni los fascismos, ni las revoluciones, ninguno logra imponerse. No obstante, como nos señalaba también Gramsci, pues este es también un momento de invención y creatividad. Y es un momento que, en palabras en los términos de Mark Fisher, uno debe entender que también es un momento en donde los espectros ontológicos, como es el proyecto del, de una sociedad socialista, pues cobran un gran valor. Y cobran un gran valor en la medida en la que no son sueños de cosas que alguien quiso, sino que son realidades que se pueden materializar, pero que han venido siendo frenadas y por las cuales hay que tratar de luchar. Finalmente, pues ante esta crisis que se viene presentando han habido dos respuestas, desde obviamente dos espectros. Aquí pues se hace una diferencia entre la derecha y la derecha extrema, entendiendo que pues por derecha extrema vamos a hablar justamente pues de la radicalización de una serie de posturas y la reafirmación de unas posiciones supremamente recalcitrantes. Para comenzar, pues hay que señalar que aquí se está partiendo desde la izquierda que comienza a gobernar desde la época de los 2000, justamente enfocados en Latinoamérica, pensando pues, como ya lo he mencionado, en experiencias como la de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, incluso en cierta medida Uruguay. Y es el hecho de que estos modelos trataron de responder a las crisis neoliberales. Digamos que en Argentina se puede ver que la primera crisis neoliberal que toca fuertemente es la crisis del 2021 en Argentina, la cual pues es capitalizada justamente por las propuestas que hace Néstor Kirchner y que permite mantener como tal pues este modelo después en figuras como Cristina Fernández y posteriormente pues el desgaste que comienza a tener. Pero que tenía una característica y es que logra como tal consolidarse a lo largo de varios periodos a través de un reconocimiento del pluralismo. Mal o bien, más allá de las críticas que se pueden hacer con total legitimidad a la forma en la que se desarrollaron ciertas prácticas o se dieron ciertas formas de gobierno, algo que no se puede desconocer es que hubo un reconocimiento del pluralismo no solamente a nivel de clase, sino también a nivel, por ejemplo, cultural y étnico en distintas partes. Que a veces se tienden a olvidar, por ejemplo, la experiencia de la revolución bolivariana en Venezuela. También fundamentalmente pues tenemos que hablar que han habido como tal una serie de inversión social a través de una serie de programas que han fortalecido el sector público, la educación, la salud, y que han permitido también una mejora sustancial en tanto que hubo un avance en derechos humanos, en reconocimientos como derechos al aborto, en reconocimiento de una serie de políticas que si bien pues no eran las que todo el mundo esperaba, porque siempre hay un deseo por unas políticas mucho más profundas, fueron importantes y permitieron ganar como tal una credibilidad y una legitimidad para mantener estos modelos independiente pues de los errores, de las crisis y también pues de ciertos errores que se cometieron a nivel político y administrativo. Y esto pues ha llevado fundamentalmente a una reducción de la desigualdad, que pues si bien ha estado también fuertemente ligada a las crisis que se han venido presentando desde la década de los 2000 en adelante, pues también es importante reconocer que ha habido como tal un intento de frenar esto. No obstante, pues como sucede con todos los proyectos, pues son proyectos que se desgastan. Y este desgaste que se vino dando, pues dio paso justamente a que, pues lastimosamente, el movimiento progresista de los 2000 no ha tenido consistencia para imponerse a escala global. Resuelve problemas por una década, pero no logra responder a los nuevos problemas. Y esa no posibilidad, esa incapacidad de responder a las nuevas problemáticas que comienzan a surgir justamente después del 2013, del 2015, y que terminan como tal viéndose fuertemente marcadas con la crisis de la pandemia en el 2020, pues dio paso y permitió la avanzada de una derecha extrema recalcitrante, que se volcó en hacer una reafirmación de la necesidad de recuperar el orden occidental.
entendiendo por orden occidental, pues obviamente la hegemonía de los países como Estados Unidos, avalado fuertemente por el bloque de la Unión Europea, pero que también ha estado fuertemente ligado a una revaloración de la cultura occidental como la civilización más avanzada, la única que pudo habernos entregado los valores morales para que fuera posible la existencia, por ejemplo, del capitalismo, y con ello una mejora sustancial de la vida de las personas, que es algo que, pues, que por ejemplo figuras como Javier Milei gusta de repetir y que personas como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia también repiten, porque todos ellos, pues no olvidemos que todos ellos se cobijan bajo lo que fue el Foro de Madrid, y todos firmaron la famosa Carta del 2020-2021, en la cual pues consideraban la necesidad de hacer una defensa a ultranza como tal de la cultura y el orden occidental. Y esto pues va aparejado justamente a una crítica al progresismo cultural. En este sentido, pues ellos tienen un rechazo fuertemente por la democracia liberal, entendiéndola como un error de que en el que pues no todo el mundo debería votar, no todo el mundo debería tener este derecho a expresarse a través del voto, porque pues esto lo que ha llevado es justamente a el declive cultural y a darle viabilidad a una serie de proyectos que para ellos, pues en vez de ser un beneficio para la sociedad, terminan siendo es una precarización de las mismas dinámicas. Esto pues obviamente va a estar ligado a una crítica al igualitarismo y a las políticas de equidad, entendida en todos sus niveles y en todas sus formas, y con ello pues este rechazo a una cuestión de igualdad y de equidad en las sociedades pues ha estado también fuertemente ligado a la necesidad de reconstruir un orgullo nacionalista, independientemente de si consideran que es importante abrir o regular los mercados. Todos tratan de pararse desde una necesidad de una reconstitución del orgullo nacional. Un orgullo nacional que ha sido perdido por culpa de los proyectos de izquierda, que lo único que han hecho es minar la identidad nacional por un supuesto igualitarismo, por un supuesto eh, reconocimiento cultural, que en vez de permitir una mejora como tal de la vida y de las personas, pues solo ha llevado a generar una mayor polarización, que para ellos pues termina siendo finalmente culpa de todas las políticas progresistas. En este orden de ideas pues es importante tener presente pues un concepto que está muy a la base de las ideas, por ejemplo, de los neoreaccionarios, del proyecto de la Ilustración Oscura, y es estas ideas que comienza a promover Mercius Morbius, también pues conocido por su nombre de pila como Jarvis Curtis, y es el concepto de la catedral. Señala Curtis que la catedral es como tal un discurso ideológico que se materializa a través de una serie de instituciones, que lo que busca es vender una idea falsa, una idea que se convierte en un mito que la gente ha venido creyendo y que ha llevado a generar las crisis sociales y culturales en las que nos encontramos actualmente. En ese orden de ideas, cuando la ponencia se titula Derrumbando la Catedral, es porque justamente ellos lo que buscan es eso, derrumbar la catedral. Y para ellos la catedral se compone fundamentalmente de las instituciones intelectuales que quedan legitimadas por el mundo moderno. Esto es las universidades, los colegios, el ejercicio de la política misma, la democracia liberal y los medios de comunicación, que justamente para todas estas personas están alineadas con discursos progresistas y que vendrían siendo promotoras y legitimadoras de una democracia que realmente no puede sostenerse. Esto pues es lo que ellos van a denominar la sinóptica, que vendría siendo como la verificación de la realidad consigo misma. ¿Qué quiere decir esto? Para ellos la sinóptica está fuertemente representada en el hecho de creer que la democracia es un modelo de participación que funciona, comenzando por eso, pero que también debería ser promovido. Ellos lo que señalan es que justamente esto no es una idea real, sino que la sinóptica lo que hace es que a través de los discursos que venden las instituciones como las universidades, pues lo que hace la gente es aceptarlos. ¿Por qué? Porque desde su lugar de enunciación vienen legitimando un discurso que es totalmente falso. Por ello,
La catedral se identifica justamente como una crítica a la democracia en todas sus formas y la entienden como una enfermedad, como un riesgo permanente a la libertad real. ¿Qué es lo que pasa? Ellos señalan que las instituciones intelectuales lo que han venido haciendo es crear un mercado de ideas que no son impulsadas por sí mismas. Es decir, la idea de democracia no se sostiene o la gente no promueve la idea de democracia porque la gente crea que la democracia tiene un valor implícito, sino que ha sido impuesto a través de una serie como tal de instituciones que han venido promoviendo esta sinóptica. Y esta sinóptica es lo que ha permitido que exista un mercado de ideas como es la igualdad, el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+, el reconocimiento, por ejemplo, de la necesidad de invertir en, en, la, en políticas de bienestar. Ellos lo que consideran es que todo esto es una mentira y que pone en riesgo la verdadera libertad. Y por ello se considera que la catedral pues termina siendo el centro de la sociedad moderna al formalizar los poderes políticos. Y la formalización de estos poderes políticos vendrían siendo sobre todo entender que la soberanía es una contaminación del ambiente, pero no es cualquier soberanía. Particularmente para ellos, la soberanía que contamina el ambiente y que ha llevado a formalizar poderes políticos falsos y artificiales es la soberanía del pueblo, la soberanía que se ejercería a través de la manifestación de la voluntad del pueblo. Por ello, hay cuatro conceptos, cuatro ideas principales que ellos van a tener presente. Primero, señalar que el empoderamiento popular es una pesadilla y como ya lo venimos diciendo, es un riesgo. Y es un riesgo porque lo que lleva es que la democracia ahoga la voz de los libertarios, de aquellas personas que sí entienden cómo funciona la realidad y que saben cómo es que se desarrolla el mundo y que tienen claro pues justamente eh, lo que ellos señalan como la toma de la píldora roja. Ellos han sido quienes han viajado a través de la Matrix y han tomado la píldora roja y se han dado cuenta de que la democracia es una mentira. Esto pues obviamente está aparejado con el hecho de que ellos consideran desde las distintas vertientes de las extremas derechas que hay una sobredeterminación de la realidad ilustrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la defensa de la igualdad, la fraternidad, la equidad, la democracia es algo totalmente irreal. Es algo que no tiene un sustento en la realidad y que termina minando la verdadera naturaleza humana que en términos de Hayek vendría siendo la espontaneidad. En ese orden de ideas pues se termina generando un mito, que es el mito que sustenta como tal la catedral y es el hecho de que el Estado pertenece a la ciudadanía, la cual se expresa por medio de la voluntad del pueblo. Para ellos, el ataque a ultranza que se viene presentando no solamente a la democracia, a las políticas de bienestar, es necesario porque la catedral tiene tan arraigadas sus pilares y sus fundamentos ideológicos en la sociedad que si no se mina desde la raíz, desde la pérdida de todo lo que se ha venido alcanzando, sería imposible pues poder dar una respuesta real a lo que termina pasando. En ese orden de ideas pues nos encontramos ya con las perspectivas de los neoconservadores, los cuales pues van a surgir en la década de los 60 y se extendería hasta el 75, en donde Estados Unidos pues fundamentalmente entraría en una crisis dentro del Partido Demócrata, en lo cual algunos intelectuales, también exliberales de Estados Unidos, rompen con lo que ellos denominan la nueva izquierda, que vendría siendo pues este surgimiento que comienza a darse, por ejemplo, a través también del mayo del 68, que termina siendo pues un fenómeno mundial y no solamente localizado. De hecho, ahí habría una primera, por ejemplo, visión que ellos tienen, y es que ellos sí reconocen una idea de que existe algo así como una nueva izquierda que se ha convertido y se ha internacionalizado a través del discurso y la cultura. Dentro de este modelo, pues ellos lo que consideran como tal es que el diagnóstico para ellos de la crisis moderna, pues va a tener una fuerte relación entre el debilitamiento de la moral y la cultura de Occidente, lo cual ha dado pues paso a que haya un relativismo y una pérdida de la autoridad institucional.
En ese orden de ideas, pues van a surgir los think tanks como lugares que van a ser caldo de cultivo para poder desarrollar estas ideas, y lo cual pues va a llevar como tal a unos objetivos estratégicos específicos que se van a ver fuertemente reflejados en el manifiesto de 1994 del proyecto de seguridad de Estados Unidos, en el cual pues se determina fundamentalmente, uno, que hay una necesidad de detener o derrocar cualquier ataque a la hegemonía estadounidense. Y esto pasa pues por la promoción de guerras que frente digamos a las posturas que terminan tomando demócratas como Obama o, o Biden, pues requerían como tal un viraje fuertemente extremo que pues ha venido retomando Donald Trump, y que vendría siendo como tal el punto de partida para poder mantenerlo a través de la promoción como tal de la presencia militar en los distintos espacios, pero también el uso como tal de las armas, no como ya un espectro disuasorio, sino como un punto de negociación fundamental. También estaría pues el hecho de fortalecer y extender el sistema de seguridad a las naciones aliadas, es decir, hay una necesidad de fortalecer las relaciones con aquellos países y gobiernos que se presentan como tal, como aliados estratégicos, para poder seguir manteniendo como tal la hegemonía del Estado. Y ello tiene que ver pues fuertemente con una necesidad de mantener pues una presencia hostil frente a todos los intentos de avanzada de proyectos de izquierda o proyectos progresistas dentro del continente, pero también por fuera. Dentro de ello, pues hay que tener en cuenta que para Estados Unidos sus zonas de influencias pues viene siendo toda América Latina, o bueno, todo el continente americano más bien, pero también Europa, y por ende su extensión a África, por parte también de las relaciones neocolonialistas que siguen manteniendo estados, por ejemplo, como Francia con el Magreb y el Gran Magreb. Dentro de ello, pues obviamente hay una necesidad de reducir la inestabilidad a través del uso como tal de la violencia y el ejercicio constante de una promoción de ciertos ideales que permitan como tal la construcción y la manutención como tal de la hegemonía estadounidense. Esto pues tiene que ver justamente con lo que veníamos señalando, pues de que la crisis moderna pues es justamente lo que ya veníamos señalando, de que hay un debilitamiento de la moral y la cultura occidental judío-cristiana, hay un relativismo cultural y moral producto del liberalismo progresista, hay una necesidad de que la igualdad debe ser entendida solamente dentro del parámetro jurídico, es decir, la igualdad ante la ley para ellos. Y esto para ellos cobra sentido porque ellos señalan que la naturaleza humana es imperfecta y por tanto requiere de instituciones fuertes que la domestiquen a través de una serie de élites responsables y patrióticas que entenderían que frente al discurso woke, que para ellos es promovido por una izquierda internacional que, producto de su derrota con la caída del muro de Berlín, se ha volcado directamente a tratar de seguir manteniéndose y extendiéndose a través de la cultura. Entonces para ellos pues entra fuertemente la necesidad de hacer una defensa reformista con énfasis en el aspecto militar, que como lo vemos por ejemplo en la política de Donald Trump, pues de Donald Trump tiene que ver con el hecho de seguir manteniendo una fuerte negociación y una fuerte inversión en los mercados militares, pero también particularmente un fuerte desarrollo tecnológico que permita seguir manteniendo la avanzada de, de Estados Unidos como el país hegemónico. Y en este lugar pues juega un papel importante empresas como las de Palantir. También ellos pues señalan que justamente el Estado tiene que estar centrado fuertemente en la defensa y la seguridad, de que hay una necesidad de regular el mercado pero de una forma estratégica que permita seguir beneficiando el desarrollo de Estados Unidos y el flujo como tal de recursos del sur global al norte global. Y con ello pues hay una cuestión, y es que ellos consideran que lo único rescatable como tal de la ilustración es el modelo de la política moderna. En este sentido digamos que hay un problema porque para ellos la política moderna solo tiene sentido en tanto que mantenga el orden neocon.
sustentado en sus tres pilares que pueden ver pues aquí proyectados: el dominio geopolítico, las instituciones internas y externas y los valores morales y conservadores, que terminan retroalimentándose mutuamente unos con los otros. Y esto pues obviamente tiene que ver con una estética de la política que pasa por un patriotismo institucional, que es lo que podemos ver, por ejemplo, reflejado justamente en figuras como la de Abelardo de la Espriella, que trata de jalonar mucho como tal de un patriotismo institucional y que lo que busca es justamente pues hacerse compatible con un modelo judío-cristiano cívico que permite como tal asegurar a través del uso de la tecnología la hegemonía como tal de las élites patrióticas del país y no solo, y también pues de las élites internacionales para mantener como tal el orden geoestratégico. En ese orden de idea pues hay que entender que para ellos el orden como tal se constituye a través de un orden moral sustentado en los valores judío-cristianos, en un que particularmente pues tienen un fuerte arraigo que para ellos es natural, una institucionalidad fuerte y pues finalmente una práctica geopolítica. Pasamos pues al orden conservadurismo radical europeo, el cual pues comenzaría, o bueno, seguiría existiendo a partir de 1945 a 1960, que de hecho, como lo señalan pues algunos autores, vendría de pronto representado en lo que se llamó la nueva derecha en Francia, y la cual tendría justamente pues las siguientes características que vemos aquí señaladas rápidamente. Pues lo que ellos van a buscar como tal es romper con el consenso neoliberal no oficial. ¿Cuál es este consenso? Pues el que venimos hablando, en el que las derechas se comprometen a seguir fortaleciendo el modelo económico y las sociales democracias se comprometen a no incomodar el desarrollo del modelo neoliberal, y lo único que se van a preocupar es por exigir unas mejoras respecto a la cuestión de los derechos, digamos, a ser incluidos dentro del sistema de explotación. Hay obviamente pues un rechazo del contenido democrático tal cual como se ha venido desarrollando, porque pues consideran que para ellos, por ejemplo, la democracia tiene que ser instrumental, plebiscitaria y liberal en algunos casos. Y liberal, que quiere decir que no puede estar promoviendo el liberalismo. El liberalismo pues entendiéndolo justamente como lo que se viene marcando como una cuestión woke, es decir, una promoción de ciertos derechos y de cierto bienestar social. Ello también pasa porque ellos entienden que el lenguaje es un arma de disputa ideológica. Y lo que ellos buscan a través de sus discursos exacerbados es diluir la diferencia de lo correcto y lo incorrecto. Y este es otro elemento del cual pues va a utilizar bastante Abelardo de la Espriella. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en sus entrevistas, la forma en la que habla. Y eso también pues es algo que tú encuentras en Bukele, en Bolsonaro, en María Fernanda Cabal, y es el hecho de diluir la diferencia de lo correcto y lo incorrecto. Aquí ya lo importante ya no es hablar de qué está bien y está mal. Aquí se trata de hablar es de que ha habido una coacción como tal de la historia para vender un supuesto relato histórico que no corresponde con la realidad, según dicen ellos. Y por tanto, pues tiene que ver justamente con la transformación de los principales partidos conservadores existentes, que se ven como partidos desgastados, como partidos que ya no pueden responder justamente a las necesidades del contexto actual. Lo que termina pasando, por ejemplo, de que del PP, del Partido Popular en España, se termine apareciendo Vox, va a ser algo que muy probablemente va a terminar pasando acá. De la salida que se está presentando por parte de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, se va a dar paso a un partido mucho más radicalizado en Colombia y que muy probablemente va a encontrar su figura representativa en Abelardo de la Espriella, que obviamente pues van a seguir reciclando la figura de Álvaro Uribe en tanto pueda seguir siendo redituable, pero que obviamente va a venir jalonando y tomando distancia paulatinamente de esta figura para poder reconfigurarse desde otros escenarios de disputa, como lo vimos por ejemplo en la forma en la que eh, Milei termina llegando al poder a través de la creación de su partido de la Libertad Avanza, pero que pues como sabemos por debajo y detrás de todo ese proyecto pues siguen estando los mismos partidos conservadores. Esto va a generar cuatro o cinco
innovaciones para ellos. Uno, que ellos consideran que están haciendo una revolución conservadora, en donde los hombres burgueses educados con fuertes creencias o católicas están llamados a moverse y a comprometerse con la política y el ejercicio de lo político a través de la promoción de un modelo antidemocrático y antiparlamentario, donde lo que importa fundamentalmente en este sentido es que el parlamentarismo va hasta donde permita mantener políticas antimigratorias, mantener una regulación fuerte de seguridad dentro y fuera del Estado a nivel de las fronteras, y con ello pues permitir también la promoción de los valores cristianos. En este sentido también es importante tener algo presente, y es que el discurso para ellos es un escenario de disputa, en el cual hay la necesidad de destruir el discurso democrático representado en las izquierdas. Para ellos hay una convergencia para el conservadurismo radical europeo entre las izquierdas y los proyectos de izquierdas con la democracia. Destruir las izquierdas es una forma también de destruir la democracia para ellos. Y con ellos pues obviamente están dispuestos a establecer vínculos fuertes con los circuitos más conservadores y fascistas, que no desaparecieron después de la década del 45, sino que se mesuraron, pero que frente a la avanzada de lo que viene pasando, pues han encontrado lugares en donde presentarse. Y esto también es importante porque de esto surgen figuras como las que ya hemos mencionado, como las de Alexis Tapia, Agustín Laje, Gloria Álvarez, etcétera, etcétera. Y es que ellos se leen como los intelectuales orgánicos. En ese sentido ellos tienen, y hay que decirlo, tienen una lectura fuerte de Gramsci, que les ha valido para poder leerse e interpretarse de esa manera. El burgués ya no es simplemente un burgués que se preocupa por la reproducción del capital. El burgués ahora tiene que ser un burgués orgánico que aparte que reproduce el capital, también se promueve dentro de las altas esferas intelectuales. Y con ello encuentra pues su lugar como tal fundamental en los partidos y los movimientos electorales de corte radical, donde se les abre las puertas para que puedan presentar todas sus ideas y sus discursos. Y ello pues viene soportado por un nacionalismo que lo que busca es tener una cultura de asimilación. ¿Qué quiere decir esto? El problema fundamental del conservadurismo radical europeo no es el hecho de la existencia como tal de los musulmanes, no es la existencia como tal de la práctica del Islam. El problema es que la gente que llega no asume la cultura del país en donde se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? Lo que ellos esperan es que todas las personas que emigran a sus países estén dispuestas a rechazar su cultura, su religión y a abrazar la cultura y la religión del país en donde se encuentran. Entonces, ellos lo que buscan no es como tal, de pronto como lo hacen los neoconservadores, de rechazar y expulsar como tal a los inmigrantes y a la migración, sino que lo que ellos buscan es rechazar a esa migración que no está dispuesta a rechazar y a menospreciar su cultura de origen y a asumir los valores de la cultura actual. En ese orden de ideas, pues aquí también entra una cuestión y es el hecho que para ellos, pues el orden nacional soberano está soportado en el pueblo, pero obviamente pues un pueblo que está arraigado justamente a los valores más tradicionales. Y con ello ellos consideran pues que hay una cuestión y es que la comunidad cultural debe ser diferenciada y esto permite su preservación. La integración cultural solo es posible por medio de la asimilación de los inmigrantes y los migrantes de la cultura del país donde habitan, como lo vengo mencionando. Y quiere decir esto que para ellos la igualdad legal solo tiene sentido en tanto que hace énfasis en la identidad nacional. Por ello, no es extraño y de hecho es concordante dentro del discurso que mantiene figuras como Abelardo de la Espriella al señalar de que aquí hay que darle bala a ese otro 41% que termina apoyando el proyecto como tal del pacto histórico. Entonces ellos ven como tal que el mercado es variable y por tanto tiene que haber una protección nacional que permita regular el neoliberalismo. Y con ello pues entienden que para ellos lo fundamental está en una tradición nacional y cultural que permita pues obviamente ser selectivo y entender que la civilización europea sí es lo que hay que reafirmar y que hay que rechazar el universalismo ilustrado. Que los valores ilustrados no son para todos,
que eso viene siendo pues básicamente un intento como tal de seguir manteniendo pues obviamente como esta discrepancia entre un cristianismo y un protestantismo que en muchos casos pues no es ni siquiera es compaginable dentro del mismo estado ni dentro de la misma identidad nacional. Y con ello pues obviamente hay una política y una estética fundamentalmente nacional y identitaria. Dentro de esta idea, pues entonces entendemos que la crisis moderna que ellos viven, pues es una crisis de soberanía, identidad nacional y de cohesión cultural. Que para ellos el problema fundamental está en ese globalismo, en ese intento de multiculturalismo y con ello una burocracia suprarracional que condiciona las posibilidades de los mismos países para poder regular el flujo de la migración y lo cual pues estaría llevando justamente a generar una problemática estructural en la forma en la que los países de Europa pues terminan viendo, se han visto comprometidos por una pérdida de sus valores y una decadencia moral que ha tenido pues obviamente una manifestación económica. Para ellos pues entonces termina sucediendo que esta crisis moderna termina teniendo un impasse y es el hecho de que para ellos creen que actúan en nombre de una mayoría silenciosa, una mayoría que ha perdido la voz porque se le ha dado voz a una minoría, que correspondería justamente con este discurso de la catedral, ¿no? En el hecho de que las instituciones educativas pues han buscado darle mayor visibilidad a las minorías, han buscado darle mayor visibilidad a las personas que han venido durante mucho tiempo pues siendo irreconocidas dentro de la figura del Estado y ellos lo ven como una amenaza justamente a esta mayoría silenciosa que ha venido siendo callada sistemáticamente. Por ello, ellos consideran que hay que asumir unas verdades duras por parte de los individuos. ¿Y quiénes pueden hacer esto? Los individuos más fríos y racionales del modelo. Vean que aquí ya hay una diferencia con el modelo neoconservador y es el hecho de que ellos no van a rechazar como tal toda la racionalidad ilustrada, sino que lo que rechazan es esa racionalidad que reconoce la afectividad como una dimensión importante. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las únicas personas que pueden realmente tomar decisiones que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas es gente fría y calculadora, gente que tenga la capacidad de administrar las autoridades con información especializada a la que no todos podemos acceder. Lastimosamente para ellos consideran que la información también viene filtrada justamente por estos elementos. Una persona que reconoce una dimensionalidad afectiva dentro del ejercicio de la racionalidad es una persona que no puede tener acceso a esta información especializada porque la va a tergiversar. Y por ello lo que buscan es recuperar el espíritu del pueblo, o lo que podríamos también denominar como el volco. Entonces, en este sentido, pues la estructura que ellos consideran es que el flujo de inmigrantes tiene que pasar por una serie de filtros que son propuestos por el Estado Nacional, que pasan por un lado con una serie de políticas regulatorias, pero que al mismo tiempo permiten una asimilación cultural para poder llegar a una sociedad europea hegemónica y que permita así el desarrollo por medio de la regulación. En este sentido, pues el problema es que cuando las migraciones y las inmigraciones pasan sin, sin ser filtrados, pues termina generándose la amenaza, termina generándose este riesgo interno dentro de la sociedad europea y que termina también viéndose aquí, por ejemplo, con el hecho eh, de las ideas, por ejemplo, socialistas, de las ideas anarquistas, y que es lo que también en cierta medida pues reconoce, por ejemplo, mucho de la política, por ejemplo, antioqueña, que se vio fuertemente representada en la figura de Abelardo de las Prilla, que consideran justamente que aquí el problema es que hay una serie de ideas que hay que ser aniquiladas y obviamente esa aniquilación pasa por acabar con una serie con las personas y con una serie de figuras. Finalmente, pues nos encontramos con los nuevos reaccionarios, que vendría siendo el modelo más actualizado que, digamos, de esta extrema derecha que surgiría en la década de los 2000 y 2012, producto pues también de los blogs que terminan pues teniendo un gran auge. De hecho, las ideas de Jarvin Curtis y de otros ingenieros y economistas van a ser importantes porque ellos justamente se autorreconocen de esa manera. Y de hecho beben demasiado de la cultura geek. Eso también va a ser algo muy importante, porque justamente, por ejemplo, figuras como
Jarvin Curtis, en su manifiesto neoreaccionario, va a hablar justamente de que él mismo se autopercibe como un Lord Sith, que él mismo se percibe como esta figura. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos son quienes más fuerte sostienen la idea de que justamente eh, hay una mentira. Hay una mentira en el mundo, hay un mito que es el mito de la democracia. ¿Y qué sucede? Ellos pues van a ser promotores muy silenciosamente y hoy en día ya pues se puede encontrar de hecho una serie de textos en los cuales Jarvin Curtis pues presenta muy a profundidad su modelo que está muy bien sintetizado en el libro de la ilustración oscura de Nick Lamb, en el cual por un lado comienzan a impulsar una singularidad tecnogenética que sí que es bastante preocupante, ¿no? Y que de hecho ha sido fuertemente criticada por figuras como Jude Huey en sus textos como La pregunta por la técnica en China, Arte y Cosmotécnica. ¿Qué es lo que sucede para ellos? Ellos consideran que estamos moviéndonos a un punto de una singularidad tecnogenética, que obviamente también bebe y se retroalimenta con ciertos discursos del transhumanismo. Entonces ellos consideran que la singularidad tecnológica a la que nos estamos viendo volcados, en el que están desapareciendo otras formas de técnica, otras formas de cosmovisión, es algo positivo. Es algo positivo porque es lo que realmente va a permitir dar ese paso al siguiente escalafón de la humanidad. Y eso tiene que ver mucho, lo vemos por ejemplo también reflejado en el manifiesto de SpaceX, en el cual Elon Musk pues plantea la figura de la humanidad como una especie interplanetaria. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos tienen una idea muy sencilla y están dispuestos a sacrificar el presente y las vidas que sean necesarias por conservar la humanidad en abstracto. ¿Cuál es la humanidad en abstracto? La humanidad a futuro. Una humanidad que va a estar tan imbricada con la tecnología que tratando de recordar de pronto las historias mm, o recordando esa ciencia ficción, por ejemplo, en figuras como Blade Runner, la saga, por ejemplo, de la trilogía del Spark de Neil Gibson, que tratan de recobrar mucho todas estas ideas, por ejemplo, de que fundamentalmente lo que hay que rescatar es la humanidad en abstracto, humanos que estén por encima, que el desarrollo tecnológico les permita subsistir a un medio ambiente totalmente precarizado, pero que lleva eventualmente también a hacer esa ruptura como tal de las condiciones de vida y de lo que por ejemplo en nuestros territorios pues ha sido fundamental y es la relación de que aquí se entiende que la identidad como tal no está y no puede estar separada del territorio. Para ellos eso es posible. En ese orden de ideas, quienes están llamados como tal a gobernar esta nueva tecnorepública son los ingenieros e intelectuales que están relacionados con la industria tecnológica. Ellos consideran que son estos grandes empresarios los que rodeados de una serie como tal de grandes ingenieros van a poder realmente solucionar los problemas como tal de la sociedad, pero para ello necesitan acabar con el Estado. Necesitan crear espacios como los de Próspero en Honduras, pero también, por ejemplo, lo que aquí en Colombia conocemos como las zonas francas o las zonas, por ejemplo, de inversión especial, en las cuales vendrían siendo estas ciudades donde hay una baja regulación como tal del mercado y existe una baja implementación de impuestos, pero que permiten un beneficio económico sustancial para los empresarios y que les permite también realizar ciertas innovaciones. Entonces esto también los lleva obviamente a un rechazo como tal estructural. Y aquí podemos encontrar fuertemente que ellos beben mucho de la figura del Platón de la República, porque ellos sí consideran como tal que la democracia es un error y que la única forma de que la gente pueda tener unas condiciones de vida que permitan acabar con la desigualdad, con la pobreza en el mundo, con el hambre, es solo a través de entregarle el poder absoluto a estos grandes empresarios. Y por ello, pues ellos consideran obviamente que es fundamental el uso de la tecnología como un núcleo de la teoría política. Para ellos la tecnología ya está imbricada dentro de la teoría política. Pensar que la tecnología tiene un papel secundario dentro de la política
es un error en la medida de que ellos ya la están viendo como tal algo imbricado. Y esto pues ha dado paso, digamos, al modelo que ellos conocen como las tecnomonarquías, que se van a caracterizar fuertemente porque la soberanía se impone y no se decreta. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber una serie de grandes empresarios, grandes CEOs, que van a reemplazar a los gobernantes, que van a gobernar pequeñas ciudades, en donde la gente va a poder como tal votar con los pies, como ellos lo denominan. ¿Y qué quiere decir esto? De que si usted no está de acuerdo con la forma de lo que se están implementando en una ciudad, pues usted fácilmente puede coger sus cosas e irse a otro lugar. La cuestión es cuáles son las condiciones de vida en las cuales se van a estar encontrando las personas dentro de estas tecnomonarquías para poder realmente poder hacer ese tipo de ejercicios. Con ello, pues obviamente hay una necesidad de reducir los países a estados corporaciones dirigidos por grandes directores experimentados y capaces, que saben cómo administrar los recursos. Y en esto, otra vez nos volvemos a encontrar con un elemento del cual está bebiendo fuertemente Abelardo de la Esprilla. Y es el hecho de pensar de que si eres un gran empresario realmente puedes administrar, lo cual es una idea pues que sabemos que viene también promovida por el modelo del neoliberalismo, pero que aquí tiene un tinte muy específico, y es el hecho de que absolutamente la capacidad de la persona al hacer negocios corresponde con un nivel de IQ alto para ellos. La capacidad de quienes deben gobernar estas corporaciones y tienen que ser estos grandes empresarios son personas con un IQ supremamente alto. Entonces también entramos otra vez a que se sigue promoviendo la figura del IQ como una forma racista, discriminatoria, pero que es fundamental para poder sostener como tal este tipo de proyectos. Entonces en este sentido se entiende, digamos, desde un aspecto antropológico, que la desigualdad cognitiva y jerárquica está soportada de forma natural en el desarrollo del IQ. Y ello pues lleva a la idea de pensar en un universal humano. Y es que el poder, y este universal humano es la idea de el poder del hombre sobre el hombre. Es decir, hay unas personas que están capacitadas para gobernar sobre otras y tienen un derecho legítimo que se sustenta en la naturaleza. Y la voluntad del pueblo no tiene nada que ver en ello. Por tanto, se termina presentando pues que obviamente el ejercicio de la ciudadanía y los ciudadanos nos vemos reducidos pues a ser simplemente clientes, que lo que estamos haciendo es comprar una serie de proyectos políticos. Entonces, si en algún momento llegas a una tecnomonarquía socialista, pues entonces quédate ahí. Si en algún momento llega a existir algo así, pues bien por ti, bien por tu proyecto de izquierda, pero obviamente pues tú seguirás siendo como tal un cliente de este modelo. Entonces ni siquiera, digamos, ellos tienen como tal una idea de que hay que rechazar, digamos, específicamente ciertos modelos, sino que también incluso los podrían ver como viables que existan, siempre y cuando pues sea un gran empresario el que esté dirigiendo y administrando la tecnomonarquía. Y con ello pues obviamente la política termina teniendo un aspecto muy fundamental, ¿no? Y es que solo los seres evolucionan a formas exitosas cuando pasan a través de un proceso de administración. Y ellos consideran que eso ha sido, digamos, lo que ha demostrado el capitalismo. El capitalismo ha demostrado que el desarrollo humano necesariamente tiene que venir ligado a un desarrollo como tal del poderío administrativo. Y pues ello obviamente implica también unas relaciones burocráticas que terminan como tal oscureciendo más de lo que ya es las relaciones, por ejemplo, de explotación laboral, llevan al punto de que ya es imposible, por ejemplo, reconocer quién está detrás de los medios de producción y quién realmente está siendo explotado a partir del sistema económico. Con ello pues señalamos que para ellos pues la crisis modela termina siendo pues una lógica de la perversidad dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un intento de imponer la democracia como un culto o una fe. Para ellos la democracia hoy en día la gente la acepta bajo la idea sinóptica de que supuestamente mejora, hay una posibilidad de mayor participación, hay una posibilidad de tener un reconocimiento real, pero que para ellos se reduce todo esto a que no son argumentos reales, la gente no piensa en la democracia realmente porque la gente tenga la capacidad de analizarlo, sino porque se lo han venido vendiendo como una cuestión de fe. Y con ello el ejercicio político genera poder exento de responsabilidad para esta gente. ¿Qué quiere decir esto? Ellos
una de las críticas que hacen es que hoy en día los políticos hacen lo que quieren y realmente no hay una regulación real. Esto pues obviamente cala muy duro dentro de la idea de muchas personas, dentro de la percepción que tienen muchas personas como tal de la política. Entonces, sí tiene una importancia sustancial en la medida en la que lo que ellos señalan es que la única forma de que haya una verdadera responsabilidad en la política es que lo asuman los grandes empresarios. Si un empresario no asume el poder, nadie se va a responsabilizar de lo que pasa en el país. Y obviamente pues eso tiene que ver con pues esta idea de que la legitimidad parte de la opinión pública compartida. Ellos consideran que el hecho de que la gente comparta sus ideas y que esto permita moldear la opinión pública es peligroso para ellos. ¿Por qué? Porque esto da la posibilidad pues a que se haya un cuestionamiento, por ejemplo, al modelo tecnomonárquico que ellos quieren imponer. Y por ello señalan que la crisis de la modernidad también está sustentada fundamentalmente en que la democracia posee una arquitectura que deja el poder en manos de los oficiales de la catedral. Y los oficiales de la catedral no son los políticos. Los oficiales de la catedral son los intelectuales de izquierda, la gente que trabaja en las universidades, la gente de los movimientos sociales, la gente que de una u otra manera busca defender y promover los derechos humanos. Por ello, pues lo que ellos señalan es que justamente estamos en una cuestión de que necesitamos pasar a un estado parcial ultramoderno, las llamadas ciberrepúblicas, en la cuales los ciudadanos deben renunciar totalmente al poder y delegarlo a personas con un IQ alto y una habilidad para resolver problemas complejos, como lo señalaba el manifiesto neoreaccionario de Jarvin Curtis, pues quienes mejor están llamados a esto son los ingenieros, porque los ingenieros están dispuestos a resolver los problemas a costa de cualquier cosa. Entonces, ahí también hay una cuestión de que volvemos a que la política se termina reduciendo a una cuestión totalmente instrumental. Con ello pues nos damos cuenta que hay una cuestión y es que la estabilidad y la efectividad hacen superflua la libertad política para ellos. Si usted está en un lugar que le entrega estabilidad y es efectiva para administrar los recursos, pues la libertad política no tiene ningún sentido. Usted no necesita estar peleando por más derechos, usted no tiene que estar exigiendo nada más, porque usted ya tiene una libertad, ya tiene como tal efectividad y una estabilidad económica. Esto pues lleva justamente a lo que ellos van a definir como un proyecto formalista, que vendría siendo el mayor problema es la violencia. El problema fundamental para ellos radica es en la violencia. Erradicar la violencia es erradicar todos los problemas de la humanidad. Por tanto, toda solución que resuelva el problema es aceptable. Desde criminalizar a toda la sociedad y crear grandes centros carcelarios, como lo que estamos viendo con Nayib Bukele en El Salvador, pero también la propuesta que hace Abelardo de la Espriella de crear grandes 10 megacárceles, pues tiene que ver con esto. Colindan en el hecho de que para ellos el mayor problema es la violencia y que toda solución es aceptable. Entonces, en este orden de ideas, su solución pasa justamente por la creación de las ciberrepúblicas, en donde habría una diferencia sustancial de la sociedad jerarquizada. Por un lado, los CEOs o los grandes gerentes de empresas y por el otro, los clientes, que como ya lo mencionaba previamente, pues seríamos todos los ciudadanos, que ahora nuestra única función dentro de la sociedad se reduciría a votar con los pies. Mientras tanto, los CEOs pues tienen que hacer un uso responsable de la tecnología, rodeados de ingenieros con un alto IQ y como se señalaba pues Alex Karp en su crítica a los, a los tecnócratas de Silicon Valley, es que hoy en día pues ellos no pueden seguir creando aplicaciones para repartir comida, aquí la inteligencia artificial como un bien público, eso no tiene sentido. Aquí lo que tiene sentido para ellos es el hecho de estar creando un modelo en el cual la tecnología es fundamental para poder mantener el orden. Entonces, quien realmente estaría cumpliendo con ello, pues sería obviamente Palantir. Eh, bueno,
aquí pues concluiría como tal la presentación en ese ámbito. Obviamente yo sé que pues hay muchos conceptos que nos están tocando a profundidad porque pues el tiempo tampoco lo da. La presentación es más que todo informativa, entonces tiene como tal ese carácter. E igual obviamente se presta para poder discutir bastantes cosas que sí considero que son importantes todavía dialogar y hablar. Yo creo que finalmente con esto pues hay que entender pues varias cosas. Uno, que estas tendencias van a seguir movilizándose, van a seguir extendiéndose, que hoy en día pues hay que entender que van a haber fuertemente como tal una avanzada como tal de las extremas derechas en todos lados, que se van a alinear con estos discursos y que van a encontrar justamente en las figuras más representativas de estos movimientos pues el avance y las herramientas para poder sostener sus gobiernos y sus proyectos, pero que igualmente tenemos que entender que como una posibilidad y un insoducto, estamos llamados a pensarnos realmente la democracia como una forma de participación mucho más profunda. Que eso no es una mentira para nadie. Creo que también nos queda pues pensar que uno de los grandes errores que ha habido, por ejemplo, no solamente del pacto histórico, sino en general por parte de todas las personas que en algún momento nos hemos sentido alineados y sentimos que este proyecto nos representa, es el hecho de que pues finalmente estos 4 años sí han sido 4 años perdidos en la medida en la que no ha habido como tal una promoción fuerte de la organización, seguir tomándonos las calles, por ejemplo, los académicos se quedaron con el hecho de que en medio del paro pues se dieron bombo a ellos mismos y se hicieron un pajazo intelectual, llegando a las calles y dando clases y aquí vengo y doy clase, pero ¿dónde está el compromiso real con la sociedad? ¿Dónde está ese compromiso? Porque pues estar publicando libros muy bonitos y todo, pero eso no es lo que está leyendo la gente, eso no es lo que la información que le está llegando a la media de la población. Y eso implica también pensarnos en cómo vamos a hacer una socialización de eso que se están viendo como reflexiones necesarias e importantes que la gente debería tener presente. Dos, pues entender que lastimosamente pues esto va a pasar, de que en algo, si no es en este gobierno, muy probablemente va a ser dentro de otros 4 años, que la extrema derecha en figuras como María Fernanda Cabal y Abelardo de la Esprilla pues van a llegar al poder y es justamente para eso que nos tenemos que preparar, tenemos que buscar la manera de organizarnos para poder responder justamente a esta situación que se viene presentando. Y finalmente, pues también está una necesidad fundamental a la cual todos yo creo que tenemos que estar pensándonos y creo que en esto Mark Fisher tiene toda la razón y es el hecho de que nosotros tenemos que romper con esta cuestión de pensar que lo único posible que puede existir es ese realismo capitalista, que no existe otra posibilidad de romper con la realidad, que el capitalismo es el único sistema económico viable, que es imposible imaginarnos una alternativa, que estamos en un desamparo que pareciera que la única forma en la que lo podemos recuperar es volviendo a prácticas de superstición de carácter religioso. Entonces de ahí que hoy en día ya la religión se puede practicar de una forma muy individualista, pero hoy en día todo el mundo te va a hablar de las energías, de los chakras, de toda esta cuestión, pero hay que verlo no como una forma de reconfiguración de la religión, sino como un signo de un desamparo como tal que existe. Y esto nos lleva también obviamente a preguntarnos cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo. Porque justamente lo que vemos aquí de fondo es un intento por volver a modelos de gobierno que ya han sido superados, que han sido criticados, que han tenido su posibilidad, han sido ejercidos, pero que no tienen como tal algo que darnos. Y que en ese sentido pues tenemos que lidiar fuertemente con una angustia, un futuro que solo parece que guarda reiteraciones y permutaciones entre un movimiento oscilatorio, entre un mesianismo débil de que la vida va a poder ser mejor y una convicción absoluta de que nada nuevo puede llegar, una esperanza sobre que la existencia de algo nuevo podría venir y con ello pues pareciera que hubiera como una próxima cosa importante que está por nacer, por surgir, porque alguien que desea, pero que lastimosamente nosotros no estamos dispuestos a imaginarnos. Y con ello pues nos quedamos con la convicción de que no hay nada nuevo que pueda ocurrir.
nunca más nada va a pasar. Y por tanto, pues este sistema es la última cosa importante que ha pasado y sobre eso nos tenemos que mover. Entonces, yo creo que sí hay una necesidad de repensarnos y de plantearnos cómo nos estamos situando, cuál es el papel justamente que, por ejemplo, pienso yo desde nuestros lugares de enunciación, particularmente en mi caso como docente, qué es lo que estamos haciendo realmente para discutir todo esto. Y pues yo sigo sosteniendo la cuestión de que, por ejemplo, en los ámbitos, por ejemplo, educativos, no podemos seguir creyendo ese cuento de que la educación tiene que ser neutral. No podemos seguir creyendo de que la educación tiene que ser una cuestión que puede ser superada, eh, que los problemas capitalistas pueden ser superados simplemente con venir y mostrarles dos posturas a los estudiantes y no comprometernos con nada. Entonces yo sí creo que aquí hay una necesidad de realmente estar pensando en cómo vamos a dar una respuesta, cómo vamos a responder a esta crisis que se nos viene presentando y finalmente qué estamos dispuestos a hacer. Y creo que en ese sentido, pues ese llamado, como decía eh, Mark Fisher, a esos espectros jauntológicos que nos vienen acosando de pensar de que puede existir una sociedad más igualitaria, de que esta sociedad se correspondería con lo que en algún momento llamamos comunismo, con lo que un socialismo, con lo que un día lo llamamos como proyectos, por ejemplo, comunistas libertarios, fueron momentos que simplemente no se quedaron atrapados en la historia, sino que hoy en día nos demandan. Y hoy en día lo que nos están demandando es recuperarlos y hacerlos viables.